cordialísima bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Lili, con todo para adelante, Lili. Esa es la actitud. Muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a hablar un poco hoy, a analizar un poco la personalidad de Jesús en cuanto a lo financiero, ¿no? Jesús era rico, era pobre. ¿Cómo lo podemos mirar? Bueno, Lili, mira, a mí es una gran incógnita que siempre tuve, porque la realidad es que cuando uno acepta a Dios en su corazón, acepta a Jesús, uno empieza a buscar e imitar, siempre en la vida todos buscamos modelos o buscamos imitar a alguien, o sea, va a ser lo que anhelamos en nuestro futuro esa persona hoy. Entonces, Ok. verdaderamente el creyente, a la persona que más anhela imitar o más anhela parecerse, tendría que ser, espero, a Jesús, ¿no? Claro, sí, No un obviamente. cantante, no un futbolista. Está perfecto el apóstol Pablo, están todos bárbaros, pero uno tiene su máxima de decir, yo quiero ser como Jesús. Viste Claro. que eso nos sale de adentro. Pero digo, quiero ser como Jesús, pero primero tendría que saber cómo era Jesús, como para decir a qué me voy a parecer o a qué no. Y Claro, ahí creo que hay conocerlo un poco como muchísimo, para decir, bueno, esto tiene estos rasgos, yo quiero asemejarme en esto, no, bueno, aquello. eso mismo. Bueno, muchos conocemos el Jesús que se enseña en el Evangelio de Juan, ese Jesús amoroso, el Jesús que perdonaba, que bancó toda la tortura de la humanidad, pero muy pocos a veces entendemos cómo era este Jesús en lo económico. Era un tipo pobre, un pobre flaco, digamos, abandonado, desterrado, sin nada, o no, era un tipo potentoso. La realidad, Lili, es que hay versículos que se pueden interpretar muy mal y que la gente que se queda confundida de por vida, porque aquel que tiene la imagen de un Jesús pobre, un Jesús pobretón, que pobrecito ni cortaba ni pinchaba, en su alma no va a anhelar crecer económicamente, porque va a decir, Sí. quiero seguir como mi maestro. Y viceversa, el que tiene esa idea de un Jesús potentoso, como si hubiera hecho un reino en este mundo, que no lo hizo, va a decir, yo quiero la prosperidad. Bueno, la realidad es que a veces podemos leer algo que quizás no es. La otra vez leía con esto de la pobreza, que una persona me decía, no, mira hermano, gracias, yo no quiero escuchar un mensaje de Cristo que me hagas crecer y prosperar porque yo quiero ser como Él. Ajá. Y le digo, ¿pero qué tiene que ver? Me dice, no, porque el libro de Segunda de Corintios 8:9, me dice, mirá lo que dice, y yo lo busqué y decía, porque conocéis ya la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Ujú. Entonces, esta persona estaba interpretando que de alguna manera Jesús era un pobre tipo y que con toda su pobreza él, digamos, de alguna manera venía a ayudarnos a crecer, pero tenía un Jesús pobre. La verdad que acá habla muchísimo del lugar que tenía Jesús en el cielo con su Padre, de comodidad, de todo el reinado, donde él, podríamos Sí. decir, levantaba la voz y todos hacían caso, a venir a una tierra donde nadie le daba bolilla, porque lo terminaron reventando. Pero esta persona se quedó con que te dice, no, mira, la Biblia dice que Jesús era pobre y listo. Bueno, hay un montón de maneras de interpretar. ¿Qué tenemos que pensar? Primero de todo, sabemos que Jesús, Lili, laburaba y seguramente laburaba, y la Biblia enseña que ya de jovencito él trabajaba, no solo, como dice la Biblia, en los negocios de mi padre debo de estar, hablando de los negocios celestiales, sino también en los negocios de su papá, que su papá era carpintero. Claro. Entonces, sin ningún lugar a dudas, Jesús era laborioso y le daba con todo. No creo que sea un vaguito, viste, un vaguito de ahí del barrio, no lo veo así, porque no creo que nadie le hubiera dado atención a un tipo vago, un tipo que no tenía historia laboral. Entonces me parece que es muy importante y digno el hecho de un Jesús laborioso y tenemos que imitar eso. Después entender algunas cosas. El propósito del Señor Jesús acá en la tierra era muy claro. Entonces él no se dedicaba a acumular riquezas, viste como hay reyes que los ves con las cosas llenas de oro, los cuellos, los Sí, colgantes. claramente. Bueno, eso como que es normal, parecería para un rey demostrar que es un super rey, la acumulación. Jesús apenas vino acá a la tierra y sus discípulos lo quisieron levantar como ese tipo de rey, dijo, no muchacho,
yo acá no quiero acumular nada, porque yo acá más o menos en 3 años de ministerio me voy de esta tierra. O sea, no vengo a implementar ese reinado de posesiones, de acumulación, como otros reyes que sabemos, reyes o gente que los toma como dioses, a gente, y uno ve templos. El Señor no pidió que le levanten un templo, no pidió que le junten plata y le hagan cosas de oro. Él no vino para eso. Entonces, primero dejar claro eso, que sí Jesús tenía algo puntual que cumplir, un propósito. Quizás nosotros en nuestra vida no tengamos ningún propósito como Jesús de decir, che, en 3 años me van a matar y tengo que desarraigarme de las cosas. Quizás tengamos otro propósito divino, pero el Señor tenía un propósito bien claro, y algo bueno era que Él primero tenía claro el propósito y después los recursos, porque cuando vino a la tierra, en un momento de dificultad humana, de mucha debilidad y desazón, y podríamos decir de estar pasando hambre, era el momento del desierto, donde una de las cosas que se le presentó el mismo Satanás era tentarle, diciendo, flacucho, tenés hambre, te va mal, ¿qué te pasa? Mira, yo te puedo dar de comer. Y después no solo que le quería satisfacer el hambre momentáneo, sino que le dijo, vení que te muestro, y le mostró un poco todos los imperios de la tierra, y le dijo, ¿sabes qué? Yo manejo... delante de él, ¿te das cuenta? Eso mismo. Puso delante de la nariz toda la riqueza. Yo manejo todo, yo administro todo, estas son mis negocios, son mis empresas, mirá, olvídate del propósito que tenés, acá te puedo hacer que acumules y tengas todo. Y ahí Jesús entendió que primero estaba el propósito y después el Padre en lo que iba a necesitar lo iba a prosperar, pero no al revés. Entonces somos ricos cuando tenemos claro el propósito y no cuando estamos detrás de los recursos. Pero verdaderamente Jesús era laborioso, con todo. Yo lo veo en la carpintería, serrucho en mano, martillo y dándole con todo. Y ese es el Jesús que yo tengo, que le da con todo. Verdaderamente no creo que Jesús era esta imagen de un pobre muchacho desamparado, medio vaguito, viste, medio bohemio, medio hippie. Viste como a veces hay uno que te plantea ese Jesús que se la pasaba filosofando y medio tipo hippie. No, la verdad, Lili, es que esa es la imagen muy que se puede vender hoy en día, pero yo no creo que nadie de alguna manera, digo, salvando las palabras, no creo que nadie siga a un pobre, a un tipo desalmado, un pobre flaco desamparado de la vida. No creo que los discípulos que terminaban dando la vida por Jesús iban a seguir a un flacucho que se la pasaba tirando frases máximas, puro discurso, y era un vagoneta. Entonces, claro, no me cierra. No creo que hoy nadie seguiría a un pobre flaco, más allá de la plata que tengas o no, decir, este vago no nos iba a 2 cuadras. Bueno, seguramente no. La verdad que ese Jesús trabajaba. Y después lo que vemos, Lili, es la intervención divina, es que Dios no tiene problema en prosperarnos, pero cuando tenemos claros esos propósitos. Si hay algo que Jesús tenía, no era acumulación, porque ese no era su propósito, acumular, sino que Él era prosperado sin ningún límite cuando había que cumplir un propósito, sea una tarea asignada, algo encomendado por Dios o un momento puntual. O sea, si Él no necesitaba, iba a tener lo justo y necesario, como Él decía, muchacho, yo no tengo donde recostar la cabeza, tranquilo, o sea, no dependo de nada, tengo poco y nada, tengo lo justo, pero cuando había que lograr algo, Él tenía lo que se necesitara y ahí actuaba el milagro. ¿Y cómo lo vemos eso? En los momentos que los discípulos empiezan a tener hambre y miles los siguen. Jesús que te decía, mira, la verdad que no tengo nada conmigo, pero si hay propósito de alimentar a miles, mira, conseguiste un par de panes, peces, vamos a orar. Claro. Y ahí se hacía la pesca milagrosa y había miles de pescados y de panes para darle de comer a 10.000, 20.000 personas. Entonces quiere decir que cuando estaba claro y sano el propósito, Dios no tenía problema en darle los recursos sin límites. A ver, Lili, nosotros no podríamos invitar a nuestra casa a comer a 50 personas, quizás, no tendríamos esa plata. Y no. Con este Jesús invitó a comer a 5, a 10.000, a 20.000. Entonces de pobre no tenía nada. Sí actuaba Dios en su favor económicamente por un propósito. También vemos en otros momentos, Lili, que no era un pobre tipo, nos damos cuenta porque en su momento cuando le sacan el manto antes de crucificarlo, que se llevan sus ropas y él tenía como un manto importante, se ve que era el manto, que dice que los soldados repartían suerte a ver quién se lo llevaba. No era un traperío que el tipo tenía. Después vemos en otro momento muy importante, que estaba pescando ahí con Pedro, el discípulo,
Y Pedro le habla y le dice, mira, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la luz, el haber, las cosas. Y Jesús le dijo, Pedro, no tengo una moneda, acá bueno, pero hay que cumplir con el César, hay que pagar. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, tirá la caña, tirala para allá. Y vas a sacar un pez que se llama estatatero, abrirle la boca y fíjate lo que hay. Y cuando Pedro tira justo, saca ese tipo de pez, le abre la boca y se encuentra, no sé, $100 al día de hoy, digamos. Y pudo pagar los impuestos de Jesús y los de Pedro. Entonces no creo en un Jesús pobre, sino que por esa situación puntual, Dios no tenía ningún problema de darle para que tenga para su propósito, pero nunca perdió claro esa idea de que él no iba a acumular, ¿sí? Eso para que sigamos yendo. Él no transó el propósito en el desierto, él no necesitaba acumular y sí necesitaba ser prosperado para cumplir con ciertos dictámenes y propósitos que él tenía que lograr. Entonces, ¿qué le decimos a la gente, Lili? ¿Jesús era rico? No, su padre sí tiene todo, es el dueño del oro y de la plata, pero humanamente Jesús tenía los recursos necesarios para momentos puntuales donde había que satisfacer ciertas necesidades del pueblo, personales de él, pero él estaba descansando en Dios que le iba a prosperar para cada momento. ¿Era pobre? No era pobre, para nada, no era pobre, tenía posibilidad, era trabajador con todo. Entonces, ¿qué le quiero decir a la gente? Que el mandato, algo que Dios quiere hacer con todos, es prosperar, y la Biblia dice en montones de oportunidades, mirá, hermanito, yo te quiero ver crecer, así como crece tu alma, o sea, que cada vez estés más sano en el corazón, que vayas prosperando en todas las áreas. O sea, ese es el dictamen de cualquier papá con su hijo, diciendo, mirá, esto es lo que quiero para vos. Después, si nosotros nos dejamos llevar por nuestros afanes, que quieran pensar que acumulando vamos a tener paz, ahí es un error nuestro. Si nosotros... Sí, estamos equivocándonos bastante ahí. Ahí es un tema nuestro, que no está mal, a ver, Dios no tiene problema con el dinero, pero cuando estamos dejando el propósito por ir primero por los recursos, ahí es donde le podemos pifiar, donde Jesús habría dicho, diablo, sí, la verdad que tenés razón, acomodame en tus dominios, en tus lugares, me quedo tranquilo y me olvido lo que vine a hacer acá en la tierra. Entonces, tenga paz. El Señor, cuando usted tenga un proyecto grande, que nazca en el corazón de Dios, un propósito, los recursos van a aparecer como en esta cena multitudinaria. No tenga afanes y sáquese esa idea de que Jesús, como dice la Biblia, se hizo pobre. No mezclemos los términos. Jesús no era un pobre tipo, ni tampoco Jesús era un rey ricachón de la época. Él no quiso templos, no quiso admiración de la gente, no quiso que le vengan a traer oros, cosas a él, no. Era propósito, y la multiplicación y la bendición de Dios siempre viene cuando hay propósitos, y siempre va a seguir viniendo si yo le digo al mismo infierno que no me quedo quieto, que sigo cumpliendo el propósito divino. Excelente, realmente un tema en el cual es fascinante meterse, conocer un poco más la personalidad de Jesús. Y hoy lo hicimos de la mano de nuestro experto en finanzas exitosas, en planificación financiera, Nico Russo. Y pueden revivir esta charla en el canal de YouTube de Nicolás Russo, así planificación financiera, así lo encuentran, ¿verdad? Lili, tal cual, van a YouTube, me buscan Nicolás Russo con doble S y ahí va a estar cada uno de los mensajes que compartimos cada semana, Lili. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Hasta la semana próxima. Un gran saludo y agradecimiento desde aquí, desde Vinculados. Chau, Nico, gracias. Entonces, Lili, para adelante.